El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Hoy es jueves 2 de abril de 2026. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Estados Unidos levanta sanciones contra presidenta interina de Venezuela. Ecuador y Estados Unidos firmaron acuerdo para el desarrollo de energía nuclear civil. Rusia promete seguir ayudando a Cuba tras la llegada de petrolero. Denuncian el encierro injusto de exfiscal anticorrupción sin condena en Guatemala. Presidenta de México nombra a Roberto Velasco como nuevo canciller. Donald Trump considera la posibilidad de destituir a la secretaria de Justicia Pam Bondi, según fuentes. Trump carga contra la OTAN, Macron y Steinmeier en almuerzo de Pascua de la Casa Blanca. Trump dice que Estados Unidos ha logrado victorias rápidas, decisivas y abrumadoras en Irán. Aquí están las noticias. Washington. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró en un discurso televisado a la nación que ha despertado gran expectación que su país ha logrado victorias rápidas, decisivas y abrumadoras en Irán desde que comenzó a realizar ataques contra la República Islámica el pasado 28 de febrero. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó por su falta de apoyo para la guerra en Irán contra la OTAN, el presidente francés Emmanuel Macron o el primer ministro británico Keir Starmer en un discurso durante el almuerzo de Pascua celebrado en la Casa Blanca. El republicano dijo que en los últimos días ha certificado que la OTAN no quiere brindar apoyo a Washington en su ofensiva contra la República Islámica. La OTAN no estará allí si alguna vez ocurre la grande. La OTAN no estará allí si alguna vez ocurre la grande. ¿Saben a qué me refiero con la grande, verdad?, explicó Trump a los presentes, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio y el de guerra Pete Hegseth, aludiendo a una supuesta tercera guerra mundial con China. Si alguna vez ocurre la grande, esperamos que no, pues las relaciones son muy buenas, mejores que con la OTAN. El caso es que los países de la OTAN no estarán ahí, añadió el presidente. Sus palabras durante el almuerzo llegaron horas después de que el mandatario amenazara en 2 entrevistas con retirar a su país de la OTAN por la falta de respaldo a la guerra de Irán. Trump lanzó esta advertencia mientras empieza a dar señales de querer poner fin al conflicto iniciado junto a Israel con la ofensiva del 28 de febrero y que se le ha tornado en contra por las consecuencias económicas catastróficas que puede tener el bloqueo iraní del estrecho de Hormuz, la vía por donde transita una parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente. En su alocución de ayer, el mandatario también empleó un tono burlesco para referirse al presidente francés Emmanuel Macron, al que criticó por no colaborar en la guerra mediante el envío de barcos a Hormuz. Llamé a Macron, cuya esposa lo trata sumamente mal y quien todavía se está recuperando de aquel derechazo a la mandíbula, y le digo: Emmanuel, nos encantaría recibir algo de ayuda en el Golfo Pérsico. Si pudieras, ¿podría por favor enviarme barcos de inmediato?, relató Trump en referencia al incidente en el que la primera dama, Brigitte Macron, abofeteó al mandatario francés antes de bajar de un avión. Él responde: no puedo hacer eso. Podemos hacer una vez que se haya ganado la guerra, prosiguió el republicano en lo que parecía una imitación del acento francés. El republicano también cargó de nuevo contra el primer ministro británico Keir Starmer por no responder a sus peticiones. Tienes 2 portaaviones viejos y averiados. ¿Crees que podrías enviarlos? A lo que Starmer contestó, según Trump: tendré que preguntarle a mi equipo. Yo le dije: eres el primer ministro, ¿sabes? Criticó el presidente, que ha realizado desde el inicio de la guerra varios comentarios contra Starmer, que ha dicho que no es Winston Churchill. Washington. El presidente Donald Trump reaccionó luego de que se difundieran nuevas imágenes que aparentemente muestran al esposo de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de HS, Kristi Noem,
vistiendo ropa de mujer en mensajes privados enviados a varias mujeres. Al parecer, las imágenes formaban parte de un conjunto de cientos de mensajes intercambiados entre el esposo de Noén, Brian, y 3 mujeres a los que tuvo acceso de Daily Mail. El padre de 3 hijos aparecía en la foto con ropa interior rosa chillón, llevando una camiseta color piel con unos pechos postizos de gran tamaño debajo. El New York Post informó que las fotos fueron tomadas mientras representaba un fetiche conocido como bimboficación, centrada en apariencias físicas hipersexualizadas y exageradas. En otra imagen se veía a Brian Noen posando con unos pechos falsos enormes, vestido con una camiseta ajustada de color claro, mientras ponía cara de beso. Trump le dijo a Daily Mail que no sabía nada de las fotos y que le sorprendió que la familia Noen confirmara su autenticidad. ¿Lo han confirmado? Vaya, pues lo siento mucho por la familia si es así. ¡Qué pena!, dijo Trump al medio. No he visto nada, no sé nada al respecto. Es una pena, pero es que no sé nada del tema. No es claro si alguien dentro del gobierno sabía de la existencia de esas supuestas fotografías. Mark Whitney Mullin tomó posesión como secretario de Seguridad Nacional la semana pasada, tras la destitución de Kristi Noem el 5 de marzo. Kristi Noem ocupa actualmente el cargo de enviada especial del Escudo de las Américas. Washington. El presidente Donald Trump ha reflexionado en privado sobre despedir a su secretario de Justicia, Pam Bondi, y reemplazarla por el administrador de la EPA, Lee Zeldin, dijeron múltiples fuentes familiarizadas con este asunto. Frustrado por la reacción y el enojo de sus simpatizantes por el manejo que ha dado el gobierno a los archivos de Jeffrey Epstein, Trump ha discutido la posibilidad de reemplazar a Bondi, quien enfrenta una declaración a finales de este mes en el Capitolio relacionada con la investigación del Congreso sobre el fallecido delincuente sexual, dijeron las fuentes. También se ha quejado de que ella no ha investigado lo suficiente a alguno de sus oponentes políticos. No está claro que el presidente haya tomado una decisión, dijeron las fuentes. Bondi estuvo con Trump el miércoles viajando en su caravana mientras él asistía a los alegatos ante la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento. Trump expresó confianza en ella en una declaración. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, es una persona maravillosa y está haciendo un buen trabajo, dijo el presidente. Consultado para comentarios, el Departamento de Justicia remitió a la declaración de la Casa Blanca. Una fuente familiarizada con el asunto dijo que Trump y Bondi han hablado repetidamente en los últimos días y que las conversaciones fueron lo de siempre. La idea de reemplazar a Bondi por Zeldin surgió por primera vez en enero y luego se desvaneció a medida que la cobertura sobre Epstein desaparecía del ciclo de noticias, dijeron las fuentes. Algunos altos funcionarios del Departamento de Justicia creían que el dolor de cabeza de un año por los archivos de Epstein finalmente había quedado atrás, dijo una fuente. Pero la noticia de que Trump quería reemplazar a Bondi por Zeldin comenzó a circular de nuevo en el ala oeste el lunes. Zeldin no es una opción definitiva para reemplazar a Bondi. Trump ha mencionado a otros candidatos, pero a Zeldin con mayor frecuencia, dijo una persona. Washington. Los líderes republicanos en el Congreso de Estados Unidos anunciaron ayer que alcanzaron un acuerdo para poner fin a un cierre parcial del gobierno que provocó caos en los aeropuertos. La actual parálisis presupuestaria parcial obligó a miles de agentes de seguridad de las terminales aéreas a trabajar sin cobrar desde mediados de febrero. Las imágenes de filas de espera de varias horas para pasar los controles de seguridad llevan días ocupando las portadas de los medios de Estados Unidos. El acuerdo entre los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado restablecería la financiación de la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional DHS y dejaría en un proyecto aparte el gasto relacionado con la policía migratoria, que ha generado más conflicto. Se trata de un giro radical para los legisladores republicanos de la Cámara, que hace unos días rechazaron una propuesta similar, apoyada por el Senado, pero que reactivaron bajo presión del presidente Donald Trump. Con el acuerdo, el DHS quedaría financiado hasta el final del año fiscal,
mientras que las agencias que aplican política anti-inmigración, en particular el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, dependerían de fondos aprobados el año pasado. Ciudad de México. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo nombró como nuevo canciller a Roberto Velasco, luego de la renuncia de Juan Ramón de la Fuente por motivos de salud. La designación, que debe ser aprobada por un Senado dominado ampliamente por el oficialismo, fue informada por la mandataria a través de sus redes sociales. De la Fuente tomó la decisión de dejar el cargo de secretario de Relaciones Exteriores por motivos de salud. He decidido proponer al Senado al maestro Roberto Velasco, escribió Sheinbaum. La mandataria difundió un video donde aparece con ambos funcionarios en el Palacio Presidencial. Vamos a seguir con este trabajo de defender la soberanía de México, de proteger a los mexicanos en todo el mundo y seguir cooperando estratégicamente, sobre todo con América Latina y con América del Norte, dijo Velasco en el video. El canciller designado se desempeñó hasta ahora como subsecretario para América del Norte, conduciendo con Estados Unidos y Canadá, que han pasado por varios momentos de tensión tras el regreso de Donald Trump a la presidencia en 2025. De ser ratificado, Velasco, de 38 años, abogado de profesión y con una maestría en políticas públicas por la Universidad de Chicago, se convertirá en el canciller más joven de México en varias décadas. Atención, Ciudad de México. El Estado mexicano obtuvo una victoria clave en un litigio internacional que llevaba años en disputa y que implicaba una reclamación superior a los 2.100 millones de dólares, en un resultado que fue celebrado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El fallo, emitido por un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, desestimó por completo las acusaciones vinculadas a un proyecto de taxímetros digitales en la Ciudad de México. Es un fallo contundente a favor de México. Según el comunicado oficial de la Secretaría de Economía, el Tribunal Arbitral rechazó en su totalidad las reclamaciones presentadas por las empresas Espíritu Santo Holding, LP y Libre Holding, que habían iniciado el proceso en mayo de 2020 bajo el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAM. La decisión final, emitida el 26 de marzo de 2026, concluye que el Estado mexicano no incumplió ninguna de sus obligaciones internacionales. Ciudad de México. La reforma aduanera que se aplica en México a partir de este 2026 ha dificultado los procesos de exportación al país, lo que supone la imposición de barreras no arancelarias para los exportadores estadounidenses, afirmó la oficina de representante comercial de la Casa Blanca. La reforma, aprobada a finales de 2025, impone una responsabilidad más estricta a los agentes aduanales que realizan los trámites aduaneros para las exportaciones a México y les expone a sanciones más severas ante incumplimientos. La Agencia Nacional de Aduanas de México también tiene mayor capacidad para retener e incautar envíos. La finalidad, de acuerdo con el gobierno mexicano, es apuntalar el combate contra el contrabando, así como contra la evasión y elusión fiscales. Ciudad de Guatemala. El exfiscal anticorrupción guatemalteco Estuardo Campo, considerado por diversas organizaciones sociales preso político, suma 3 años de un injusto encierro, después de que en mayo de 2023 lo detuvieran por presuntas irregularidades en su labor, según denunció su defensa. La abogada de Derechos Humanos y mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Claudia González, detalló en declaraciones a la agencia EFE que la situación de Campo, además de ser injusticia de los jueces, es una responsabilidad de los mismos al limitar derechos que no son delitos. Campo, quien dirigió investigaciones por sobornos y malversación de fondos en la Fiscalía contra la Corrupción, enfrenta procesos judiciales por señalamientos de irregularidades en la gestión de expedientes e incumplimiento de deberes en los casos de corrupción conocidos como Libramiento de Chimaltenango y Solit. El exfiscal fue detenido por primera vez el 26 de mayo de 2023 y posteriormente el 18 de diciembre de este mismo año fue aprehendido nuevamente.
Desde entonces se encuentra en prisión preventiva por decisión de la justicia, periodo en el que se ha suspendido más de una docena de veces las audiencias por los 2 casos que aún enfrenta, tras haber sido absuelto en un proceso previo en julio de 2025. Atención Managua. El gobierno de Nicaragua denunció la violenta persecución contra migrantes inocentes por orden de la administración estadounidense de Donald Trump, al mismo tiempo que negó que existan restricciones a la libertad religiosa en el país centroamericano. En una declaración en la que negó la denuncia de restricción a la libertad religiosa en Nicaragua, el ejecutivo sandinista dijo: lo que sí está a la vista del mundo entero y del propio pueblo norteamericano, que lo denuncia todos los días, es la violenta persecución contra migrantes inocentes, personas de bien, trabajadores, que han viajado a Estados Unidos a ganarse la vida, creyendo que ese país donde migrantes de distintas partes del mundo han contribuido a forjar riqueza. Esa comunidad migrante honesta, trabajadora en Estados Unidos, hoy vive abuso y acoso de las autoridades, separación de familias, agresión a niños y niñas, violación sistemática de todos sus derechos humanos. Perseguidos, amenazados, encarcelados, ven arrebatada su dignidad humana, reprochó Managua. El gobierno que presiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo sostuvo que esa sí es la realidad vergonzosa y angustiante. Ciudad de Panamá. La escalada de tensión con China está afectando al registro mercante de Panamá, uno de los mayores del mundo, una situación que el gremio marítimo panameño propone enfrentar solventando por adelantado cualquier deficiencia que puedan presentar los buques abanderados por el país centroamericano. El gobierno panameño ha reconocido un aumento en la detención de barcos de bandera panameña en los puertos chinos, una situación que tiene lugar en un momento en tensión bilateral por la salida de una empresa china de la operación de 2 puertos situados cerca del canal, una medida judicial que llegó después de presiones de Estados Unidos sobre el paso navegable y de años de denuncias internas contra el contrato. El canciller de Panamá, Javier Martínez Hacha, dijo el pasado 19 de marzo que su gobierno pensaba que la creciente detención de buques era producto de la rutina de la industria marítima, aunque hizo votos para que Pekín separara una decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la operación de los puertos cercanos al canal de cualquier otra interpretación que ellos puedan tener. Moscú. Rusia aseguró que continuará ayudando a Cuba tras la llegada a la víspera de un petrolero ruso a la isla. El primer cargamento de crudo desde que hace casi 3 meses empezó un bloqueo petrolero de facto por parte de Estados Unidos. Cuba es nuestra amiga y nuestro socio más cercano en el Caribe. No tenemos derecho a dejarla caer y por lo tanto nuestra ayuda para Cuba continuará, declaró la portavoz de la diplomacia rusa, María Zaharova, durante una rueda de prensa. Zaharova denunció además las presiones y amenazas sin precedentes que Estados Unidos ejerce sobre Cuba. Siempre hemos ayudado a Cuba, mientras que Estados Unidos siempre ha sometido a Cuba a un bloqueo, añadió, en referencia al embargo comercial impuesto en 1962 bajo la presidencia de John F. Kennedy. El petrolero ruso Anatoly Kolotkin, con 730,000 barriles de crudo, atracó en el puerto de Matanzas, al este de La Habana. Se trata del primer cargamento de petróleo que llegó a Cuba desde el 9 de enero, cuando México entregó un cargamento tras el derrocamiento de Nicolás Maduro. La isla se encuentra en una profunda crisis energética que ha provocado apagones, un drástico racionamiento de combustible y la disminución del transporte público. La decisión del presidente estadounidense Donald Trump de permitir que Rusia suministre crudo a Cuba a pesar del embargo de facto impuesto por Estados Unidos desde principios de años le permite evitar una confrontación directa con Moscú. Atención, la Comisión Europea ha destinado otros 2 millones de euros en ayuda a Cuba, según informó, para hacer frente a lo que describió como el empeoramiento de la situación humanitaria en el país. Estados Unidos cortó las exportaciones de petróleo venezolano a Cuba tras derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero. Esto ha provocado una crisis energética en Cuba y apagones en todo el país, cuya población asciende a 10 millones de habitantes.
Las autoridades sanitarias cubanas afirman que la crisis ha aumentado en riesgo de mortalidad de los pacientes cubanos con cáncer, especialmente los niños. La UE está del lado del pueblo cubano en estos momentos de necesidad. Tras el huracán Melissa estuvimos allí y hoy volvemos a dar un paso al frente con 2 billones de euros en ayuda humanitaria para ayudar a suministrar alimentos y agua potable a quienes más lo necesitan. En un país que se enfrenta a una crisis energética y a una escasez creciente, este apoyo ayudará a que la ayuda vital siga llegando a hasta 2 millones de personas necesitadas, dijo Adhat Ladvi, comisaria de gestión de crisis de la UE en un comunicado. El 31 de marzo, un petrolero con bandera rusa que transportaba unos 730,000 barriles de crudo, petrolera de Matanzas en Cuba, según datos de transporte marítimo, lo que supone el primer envío significativo de petróleo a la isla desde que el gobierno de Trump cortara el suministro de combustible. Atención Bogotá. Las autoridades colombianas elevaron a 4 el número de muertos y a 21 de los heridos por el accidente ocurrido en una carretera del centro del país que derivó en una explosión y el incendio de varios vehículos que estaban en la fila de un peaje en vísperas del puente festivo de Semana Santa. El accidente ocurrió en el peaje de Casablanca, entre los municipios de Zipaquirá y Ubaté, en el departamento de Cundinamarca, a unos 50 kilómetros de Bogotá, y fue provocado por el choque de un camión que transportaba leche contra varios vehículos que estaban esperando su turno para pasar el peaje. Lamentamos confirmar el fallecimiento de 2 nuevas víctimas, entre ellas un menor de edad, con lo que se suman ya 4 muertos tras el accidente de esta mañana, señaló el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien añadió que el número de víctimas puede variar en las próximas horas mientras continúan las labores de rescate. Según el más reciente balance oficial, entre los heridos hay 19 adultos y 2 menores, uno de ellos en estado crítico que fue trasladado a un hospital de Bogotá. Quito. Estados Unidos y Ecuador firmaron un memorando de cooperación para el sector nuclear civil, informó el Departamento de Estado en un comunicado. Ecuador es un miembro del Tratado No Proliferación Nuclear y ha decidido cooperar estrechamente con el gobierno de Donald Trump en materia comercial, militar y de lucha contra el narcotráfico. En marzo, el FBI abrió una oficina en el país andino. La firma de este memorando refleja nuestra determinación mutua de desarrollar una sólida alianza en materia de energía nuclear civil, reforzar la seguridad energética y ampliar la cooperación económica, al tiempo que promovemos los más altos estándares de seguridad nuclear, protección física y no proliferación, detalló el comunicado. El documento fue firmado por el subsecretario de Estado Christopher Landau y la ministra de Relaciones Exteriores ecuatoriana Gabriela Sommerfeld. El memorando permitirá el desarrollo de infraestructura para el uso responsable de la energía nuclear en la generación de electricidad, los reactores de investigación y la producción de isótopos médicos, añadió el texto. Este tipo de acuerdos también fomentan un compromiso de largo plazo con la industria estadounidense, recordó el Departamento de Estado. El país suramericano suscribió en marzo un acuerdo de comercio recíproco por el que numerosos productos quedan exentos de aranceles para entrar al mercado estadounidense. A cambio, las empresas estadounidenses logran acceso a Ecuador sin barreras industriales o sanitarias. Washington. Estados Unidos levantó las sanciones contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, un paso más en la normalización de las relaciones entre ambos países. El nombre de Rodríguez fue eliminado de la lista de nacionales especialmente designados, según una publicación con el sitio web de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense. En la lista en la que elabora y actualiza regularmente el Departamento del Tesoro a partir de las actividades de países o entidades consideradas hostiles. Los nacionales pueden ser tanto individuos como empresas de otros países en las que se prohíbe cualquier tipo de relación económica o financiera con empresas estadounidenses. Delcy Rodríguez asumió el mando de su país en enero, después de que Washington destituyera a Nicolás Maduro en una operación militar. Valoramos la decisión del presidente Donald Trump como un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento
de las relaciones entre nuestros países, escribió Delcy Rodríguez. Atención, La Habana. Una delegación del FBI está en Cuba para participar en la investigación sobre el incidente entre una lancha armada procedente de la Florida y guardacostas cubanos que dejó 5 muertos y 6 heridos, informó una fuente de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Un equipo técnico del Buró Federal de Investigaciones, FBI, viajó a Cuba como parte de su exhaustiva e independiente investigación sobre el incidente marítimo del 25 de febrero de 2026, confirmó este miércoles, bajo anonimato, una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos. La fuente precisó que la delegación del FBI viajó a Cuba el martes. La Habana afirmó en marzo que Washington estaba dispuesto a colaborar en la investigación sobre ese hecho, ocurrido en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos. Hay una cooperación con las contrapartes norteamericanas y estamos a la espera de un grupo de expertos del FBI para seguir avanzando en esta investigación, informó el 13 de marzo el presidente Miguel Díaz-Canel a la televisión cubana. Díaz-Canel también confirmó ese día que Cuba mantenía conversaciones con Estados Unidos para buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales. Según la versión cubana, el incidente se produjo cuando una fragata de guardacostas se acercó a la lancha con matrícula estadounidense para solicitar su identificación, pero sus ocupantes respondieron abriendo fuego. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.